Dios les bendiga, les saluda Pastor René Merino, pastor titular de CCI Comayagua en la celebración de las 10 a.m. Para nosotros como CCI Comayagua es de mucha bendición que usted tenga las puertas de su hogar abiertas para que juntos podamos seguir estudiando el Evangelio de Juan, un evangelio tan maravilloso que nos demuestra y nos enseña tanto para nuestra vida espiritual como nuestra vida natural. ¿Sabe? Es la oportunidad que podemos tener ahorita de poder compartir esta transmisión, llamar a aquellos que están en casa para que juntos podamos edificarnos con palabra del Señor. Siempre es una gran bendición recibir la palabra del Señor y saber que esta semilla va a dar fruto. Y eso lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hoy tenemos nuestro estudio número 10. Jesús, el Salvador del mundo. Y vamos a estar estudiando Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Y sabe, estando Jesús en Judea, la oposición y hostilidad de los fariseos, cuestionando quién bautizaba más discípulos, si él o Juan el Bautista. ¿Sabe qué escenario el que estamos viendo? Donde vemos que se estaban peleando o discutiendo quién bautizaba más, o Juan el Bautista o Jesucristo con sus discípulos. Hizo que Jesús optara mejor por irse de Galilea. Sabes que el sabio ve el mal y se aparta. Jesús observó que su presencia estaba ocasionando cierto momento incómodo entre aquellos que evangelizaban también. Entonces decidió ir mejor a Galilea. Y la ruta más rápida para ir a Galilea era el obligado paso por la región de Samaria. Estando en las afueras de la ciudad de Sicar, sentado junto al pozo de Jacob, una mujer samaritana vino a sacar agua. Y Jesús le pidió un poco de agua para beber. Luego de hablar con ella y de darse a conocer como un regalo de Dios para ella y como el Cristo que habría de venir, la mujer fue a su ciudad y les testificó de Jesús como el Salvador del mundo. ¿Sabe cuánto recordamos este pasaje donde Jesucristo va a este lugar y se encuentra con una mujer samaritana? Y ahí en ese lugar tienen una conversación donde Jesucristo le demuestra y le enseña que Él es el Cristo, aquel que tenía que venir, aquel que tiene la disposición de liberar, de sanar y de restaurar vidas, y sobre todo el Hijo de Dios. Y sabe, como primer punto, en su camino a Galilea, Jesús tiene que pasar por Samaria. Eso lo encontramos en los versículos del 1 al 6. En su camino a Galilea, Jesús se ve obligado a pasar por Samaria, una región cuyos pobladores no eran bien vistos por los judíos, y se detiene en las afueras de la ciudad de Sicar, también conocida como Siquem. Sintiéndose cansado del camino, Jesús no entró a la ciudad, sino que se sentó a descansar junto a un pozo, conocido como el del patriarca Jacob. Notemos el cansancio humano de Jesús, pues ya eran casi las 12 del día. ¿Sabe? Jesús se sintió en ese momento cansado en lo natural. Entonces decidió sentarse en las afueras de Samaria, ahí en Siquem, y ahí en el pozo del patriarca Jacob. Sí, Jacob, el que hemos escuchado, el padre de las tribus, Jacob. Nuestro Señor Jesucristo no hace nada sin tener en cuenta el entorno. No hay nada para Él sin planificación. Toda oportunidad que Él tuvo para dejarnos enseñanzas, Él la tomó. ¿Sabe? Al Jesucristo ver que había conflicto en aquel lugar, decidió irse por otro lugar, y ahí Él dijo, bueno, voy a ir por acá y voy a enseñar la palabra. Voy a liberar, voy a restaurar vidas, voy a ser de bendición. Jesucristo todo lo que hacía, lo hacía con una planificación celestial. Él no andaba improvisando por la tierra. Jesucristo sabía muy bien lo que hacía. Entonces, como enunciado número 2, Jesús le pide beber a una mujer samaritana. Jesús le pide de beber a una mujer samaritana. Y eso lo encontramos en los versículos 7 al 12. Estando allí,
una mujer samaritana viene a sacar agua del pozo y Jesús le pide un poco de agua para beber. Al pedirle agua a una mujer de Samaria, Jesús rompe con los prejuicios judíos, los prejuicios de raza y de religión contra los samaritanos y los de sexo, al hablar a solas con una mujer. A petición de Jesús de que él le diera de beber, la mujer argumenta la razón del por qué Jesús rompe los prejuicios de su pueblo, ya que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Sabe? Jesucristo rompió muchos esquemas cuando estuvo acá en la tierra. Para los judíos no era bien visto estar hablando a solas con una mujer. Pero Jesucristo tenía un propósito de mucha bendición para ella y su pueblo. Por eso Jesucristo rompió aquel esquema. Él se atrevió porque Él es el Dios, el Hijo de Dios. Él tenía toda autoridad para hacerlo. Y Él sabía muy bien lo que iba a sembrar en ella y lo que iba a causar en todo ese lugar. Recordemos que Jesús no solo vino por un pueblo, Jesús vino por toda la humanidad. Él no solo vino por el pueblo judío, Él vino por usted y Él vino por mí. Él vino por Israel, vino por Honduras, vino por México, vino por todos, por todo lo que vivimos en esta tierra. Él no vino solo por un pueblo, Él vino por toda la humanidad. El hecho que Jesús se sentara y compartiera con la samaritana era mal visto por los judíos, pero deja un precedente enorme para la salvación de la humanidad. ¿Sabe? Al Jesucristo sentarse ahí con aquella mujer, Él dejaba un precedente enorme de que Él no solo venía para el pueblo judío, sino que venía para toda la humanidad. ¿Sabe? En respuesta, Jesús da a conocer como el don de Dios. Él se da a conocer como el don de Dios, el regalo que Dios tiene para ti. Y la anima a pedirle del agua viva que Él da, que es el Espíritu Santo. La mujer no entiende la respuesta de Jesús, por lo que hace mención de que el pozo es hondo y que Él no tiene cómo sacar agua. Además, reclama el hecho de que nadie podría ser mayor o hacer cosas mejores que el patriarca Jacob. ¿Sabe? Cuando ellos estaban sentados ahí, ella le ofrece agua a Jesús. Pero viene Jesús y le dice, yo te voy a dar de beber. Y ella le dice, pero ¿cómo me vas a dar de beber? ¿O cómo me va a dar de beber usted si no tiene cómo sacar de beber agua de este pozo tan hondo? Pero Jesucristo le dice, yo soy la fuente de agua eterna. Y sabe, ella en ese momento no lo entendió. Pero más adelante vemos cómo a través de la revelación que Jesucristo tiene de ella y de su vida, ella entiende que Él es el Mesías. Como tercer enunciado, Jesús ofrece dar una clase de agua que será como una fuente que fluya para vida eterna. Esto lo encontramos en los versículos 13 y 19. Jesús menciona el contraste entre dos aguas, una que apaga temporalmente la sed y otra que la apaga permanentemente. Esta última es infinitivamente superior, particularmente porque conduce a la vida eterna. ¿Sabe? En este capítulo número 4 de Juan podemos comprender muy bien la palabra del Señor y el propósito de la salvación que Jesucristo traía para el resto de la humanidad. Por eso podemos leer y podemos reflexionar y memorizar Juan capítulo 4 versículo 14. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Escuche bien qué precioso. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. ¿Sabe? Jesús le ofrece a la mujer samaritana el mayor sustento que alguien puede tener. Hoy el Señor te dice, bebe de mi agua, que es inagotable, es sustanciosa, es de bendición, es de vida eterna. El Señor hoy te da la oportunidad para que tú puedas beber del agua que nunca se acaba, el agua que en realidad sí da vida, el agua que te sustenta. Esa es la oportunidad que usted y yo tenemos el día de hoy. Jesús está ahí dispuesto para perdonar nuestros pecados. Es tiempo de venir a pos de Él y entregarnos a Él.
El juicio final se acerca y estamos a tiempo de que el Señor Jesucristo nos salve, nos redima y que perdone nuestros pecados, como lo hizo con aquella mujer y con aquel pueblo. Luego de la conversación se volvió más personal y la mujer se vio obligada a enfrentar su realidad. Escuche bien lo que está sucediendo acá. Pero Jesús no la condenó ni la juzgó por su vida desordenada. Sin embargo, al hacer Jesús alusión a que ya había tenido 5 maridos y los rabinos no aprobaban más de 3, la mujer lo reconoció como un profeta. ¿Sabe? Aquella mujer que decía que solo el patriarca Jacob era capaz de hacer cosas maravillosas o de tener la autoridad en aquel lugar, cuando ella escucha que Jesús le revela el desorden de su vida, ella se ve transparente y dice, Él es el Mesías. Y por eso ella sale de ahí bendiciendo y testificando lo que acababa de correr. Pero ya lo vamos a leer más adelante. Ahora en el enunciado número 4. Jesús revela a la mujer acerca de la verdadera adoración a Dios. ¿Y quién es Él? Cristo. Esto lo encontramos en los versículos 20 al 30. La mujer aprovechosa que está hablando con un profeta y le pide su opinión sobre un problema religioso fundamental. Ella mira que ahí está el Mesías, el Maestro, el Hijo de Dios, y dice, yo tengo que aprovechar esta oportunidad. ¿Sabe cuántos hemos desaprovechado que hemos estado con el Señor? Y no hemos aprovechado que Él está ahí y no hemos tomado el derecho de salvación. Hoy que tú estás escuchándonos a través o viéndonos a través de este estudio, te quiero decir algo. Es la oportunidad que si tú no has aprovechado bien el hecho de la sangre del Cordero, que es Jesucristo, tómala para que tengas vida eterna, para que como aquella samaritana cambies tu vida y pueda ser de bendición para usted, para ti, joven, o usted adulto, usted anciano, usted niño, pero sobre todo también para todos aquellos que le rodean. En su respuesta, Jesús le señala que el lugar no es importante, sino la convicción de saber a quién adorar, es decir, al Padre. Pero ya llegó la hora, revela Jesús, en que los verdaderos adoradores han comenzado a adorar al Padre espiritual y en verdad, porque les está buscando y se complace con ellos. ¿Sabe? Jesucristo se complace al ver a aquellos que están adorándole y que le adoran en verdad. Estamos viviendo momentos donde como humanidad es necesario buscar del Señor. Estamos viviendo momentos donde es necesario que le adoremos en verdad, de corazón. Es necesario que ahorita busquemos más que nunca de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, del camino de Jesús, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Finalmente, cuando la mujer se manifiesta que ella también espera a Cristo, Jesús le revela como tal. La mujer corre a testificarle a la gente de su ciudad que Jesús le ha dicho todo cuanto ella ha hecho y que por seguro Él era el Cristo. Y la gente fue a buscar a Jesús. ¿Sabe? Es imposible que nosotros podamos recibir de Jesucristo y no compartamos con otros. Yo sé que ahí en casa, que ahorita que estamos estudiando esto, muchos hemos sido bendecidos por Jesucristo, por Dios. Muchos hemos tenido la unción del Espíritu Santo, pero usted no se quede con ello. Compártalo. Sea de bendición ahí en su casa, sea de bendición en su vecindario, en su barrio, en su colonia, en su trabajo. Sea de bendición. No solo seamos de bendición en la iglesia, seamos de bendición en nuestro entorno. Como enunciado número 5, Jesús les habla a sus discípulos de algo que Él le satisface más que la comida. Esto lo encontramos en el versículo 31 y 38. Y se los leo textualmente. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien que comer? ¿Sabe? Cuando ellos le ofrecieron a Jesucristo comida, ellos pensaron, ¿será que alguien se acercó que no vimos y le trajo comida al maestro? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. ¿Sabe? Jesucristo sabía muy bien que Él tenía que hacer algo aquí en la tierra. Y Él no se podía detener. Él no podía dar excusas. Y en esta ocasión, Él no se detuvo ni para comer, porque algo importante Él tenía que hacer. Preocupados los discípulos por la condición física de Jesús, sus discípulos le insisten en que debe de comer. Pero Jesús le responde que Él tiene una comida que ellos no conocen, una que verdaderamente les satisface, y es hacer la voluntad del Padre. Jesús les explica que la obra de Dios ya está lista para ser cosechada y que a los segadores se les paga un salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Esto es parafraseando el versículo 36. Y también les explica que hay sembradores y cosechadores, pero que tanto el que siembra como el que cosecha les espera una gran alegría. Es una maravillosa promesa la que Jesús nos da en este pasaje. Tanto el que siembra como el que cosecha tendrá una recompensa. ¿Sabe? Es tan importante que nosotros sembremos la palabra del Señor. Y también es importante que en nosotros esa palabra coseche y se haga fruto. Porque entonces aquel que sembró palabra y aquel que recibe la palabra y que la recibe bien y que florece y que da fruto también es bendecido. Es bendecido tanto el que siembra como el que recibe y cosecha. Es tan importante. No tapemos nuestros oídos a la palabra del Señor. No cerremos nuestros oídos a la palabra del Señor. Usted que está en casa viéndonos, está haciendo lo mejor que tiene que estar haciendo y escuchando palabra del Señor. Y como punto número 6, ya finalizando el estudio, y muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Esto lo encontramos en los versículos 39 y 42. El sencillo testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Tuvo un notable efecto en los samaritanos. Y Jesús pudo quedarse un par de días entre ellos haciendo su ministerio. Y ellos creyeron que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo. Como les dije anteriormente, no nos quedemos callados con las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted no necesariamente tiene que estar en un púlpito, en un altar, para predicar el Evangelio, para testificar lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Ahí en su casa, en su hogar, en su trabajo, usted puede ser de bendición y testificar las cosas maravillosas que Él ha hecho en su vida. Porque yo estoy seguro que todos aquellos donde este mensaje, donde esta transmisión llega, hemos sido bendecidos con algún milagro, alguna palabra que Dios ha dado a nuestras vidas. Como práctica en el grupo, comenten sobre algunos prejuicios que les impide compartir libremente el Evangelio de Jesucristo. Asuntos como raza, nacionalidad, sexo, educación, posición social o económica. O sea, comente ahí en su casa con su familia, o si está entre amigos, comente qué es lo que a usted lo frena de predicar el Evangelio. ¿Será que usted es tímido? No se sienta tímido, porque cuando usted empiece a hablar y a evangelizar, Dios lo va a utilizar y le va a dar la palabra para hacerlo. Así que no nos detengamos. Aplicación personal. ¿Qué prejuicios debo romper para poder predicar a otros que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Qué prejuicios? No es porque yo me miro elegante voy a predicar. No es porque yo hablo bien voy a predicar. No. ¿Sabe? El Señor nos da gracia para que nosotros lleguemos a donde lleguemos. Hablemos con quien lleguemos a hablar y Él va a dar gracia y nos va a hacer ver de bendición para todos aquellos que reciban la palabra. Porque déjeme decirle algo, no es usted quien habla en ese momento, es Jesucristo, es el Espíritu Santo a través de usted quien ministra en ese momento. ¿Cuál es el mejor lugar en el que puedo ofrecer a Dios mi mejor adoración? ¿A dónde usted se siente con más confianza de adorar al Señor? ¿Cuál es ese lugar? En mi caso, hay una habitación de huéspedes donde yo me siento con la plena confianza de adorar al Señor.
pero también me siento con la plena confianza de venir a su casa, aquí en la iglesia, a congregarnos y hablar de Él de igual manera. ¿En qué lugar usted se siente confiado para hacerlo? Cuando encuentro más satisfacción, cuando hago la voluntad de Dios y llevo a cabo la obra de Dios, o cuando disfruto las cosas buenas que me ofrece la vida. ¿Dónde usted se siente más satisfecho? ¿Cuando usted hace lo que el Señor ha mandado hacer o cuando usted hace lo que usted quiere hacer? Es una muy buena pregunta para reflexionar. ¿Y sabe qué le parece si cierra sus ojos y decimos: Padre, gracias por tu salvación? Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos ser bendecidos por tu palabra, por tu unción. Podemos ser bendecidos por tu amor. Podemos ser bendecidos por tu guía y por tu templanza. Padre, que seas tú guiándome a mí, guiando a todos aquellos que están en casa, para que podamos ser de bendición y podamos ser testimonios vivos de tu palabra, de tu unción y de tu amor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí decimos amén y ahí en casa dicen amén, amén y amén. Para nosotros es de una gran bendición que usted abra las puertas de su hogar para que podamos seguir estudiando el Evangelio de Juan. Próxima semana estaremos estudiando un maravilloso mensaje, así que no desaproveche, comparta esta transmisión y para que seamos muchos siendo bendecidos. Quien les habló, Pastor René Merino, pastor titular del Centro Cristiano Internacional en la celebración AM, 10 AM. Un fuerte abrazo. Bendiciones.